soy Mercedes Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Este video, en el cual explicaré la oxidación de los alcoholes, es una actividad de la Unidad Curricular Química Orgánica Básica segundo semestre. Comenzaré explicando acerca de la oxidación. La oxidación, como hemos aprendido en química inorgánica, estas reacciones de óxido-reducción involucran la pérdida y ganancia de electrones, como por ejemplo, el manganeso en el ion permanganato su valencia es más 7. Si lo llevamos hasta manganeso más 2, es decir, de una valencia mayor a una valencia menor, este proceso se le llama de reducción. Ok, tenemos otro ejemplo. El bromo molecular su valencia es 0. Si lo llevamos a el ion bromato, su valencia será más 5. Es decir, si vamos de una valencia menor a una valencia mayor, a este proceso se le llama de oxidación. Sin embargo, en química orgánica, debido al carácter covalente de los enlaces, es decir, que hay compartimiento de electrones, lo mejor es determinar el número de oxidación de los átomos que han sufrido cambios. En este caso tenemos un ejemplo de un alcohol a un aldehído. Vamos a determinar si ha sufrido un proceso de reducción o un proceso de oxidación. Para ello debemos seleccionar la parte de la molécula que ha sufrido los cambios. En esta parte será el extremo derecho. Ok, luego debemos asignarle los números de oxidación a los átomos vecinos al carbono que ha sufrido los cambios. Debemos tener cuidado con las diferentes electronegatividades. Por ejemplo, aquellos átomos que tengan menor electronegatividad que el carbono, como por ejemplo el hidrógeno, se le asignará más 1. A aquellos átomos que tengan mayor electronegatividad que el carbono se les da un signo negativo, y como por ejemplo al oxígeno menos 2, a los halógenos como flúor, cloro, bromo y yodo menos 1, a los grupos hidroxilos como sería menos 1, y al nitrógeno, dependiendo de la cantidad de enlaces que tenga con el carbón, se le asignará menos 1 si tiene un enlace, menos 2 si tiene 2 enlaces y menos 3 si tiene 3 enlaces. En el dado caso que tengamos como vecino a un átomo de carbono, como tienen igual electronegatividad, se le asigna el número 0. Procedemos a colocarle los números de oxidación a los átomos adyacentes al carbono. En este caso sería más 1, menos 1, 0. En esta otra molécula sería menos 2, más 1, 0. Ok, para determinar el número de oxidación del átomo de carbono vamos a sumar algebraicamente estos números de oxidación de los átomos adyacentes al carbono. En este caso sería más 1, menos 1, 0, me dará más 1. En este caso sería menos 2, sería más 1, sería 0, me daría menos 1. A estos resultados se les intercambia el signo, me explico, se les cambia el signo. Es decir, no sería más 1, sino menos 1. No sería menos 1, sino sería más 1. Aquellos procesos en los cuales vamos de un número que es menor a un número que es mayor, se les llama procesos de oxidación. Es decir, que ya sabemos que cuando vamos de un alcohol a un aldehído hay un proceso de oxidación. Vamos a conocer también qué son los alcoholes. Los alcoholes son compuestos hidrocarbonados que poseen un grupo hidroxilo unido a un átomo de carbono con hibridación sp3. Ellos cumplen con la estructura general R-OH, en la cual R es un grupo alquilo. Los tipos de alcoholes dependen del carbono que los sostiene. Se clasifican en alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Los alcoholes primarios son aquellos que los sostiene un átomo de carbono que presenta dos hidrógenos. Un alcohol secundario es aquel alcohol que lo sostiene un carbono con un solo hidrógeno, y los alcoholes terciarios los sostiene un carbono que carece de hidrógenos. Las reacciones son de acuerdo a si involucra la ruptura del enlace carbono-oxígeno. La mayoría de estas reacciones son de sustitución y eliminación. Si las reacciones involucran la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno, la mayoría son de sustitución, oxidación, y hay otras reacciones. Nosotros nos enfocaremos en las reacciones de oxidación. Como ya conocemos, la oxidación es la pérdida de hidrógeno y la ganancia de oxígenos en el carbono que ha sufrido los cambios.
Ok, debemos tener presente que los alcoholes primarios, si pierden un hidrógeno, se oxidan hasta aldehído. Si pierden el otro hidrógeno, hasta ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios se van a oxidar hasta cetonas, y los alcoholes terciarios hay que tener mucho cuidado. Ojo, no se oxidan porque el carbono que los sostiene carece de hidrógenos. Ok. Otra cosa muy importante son los reactivos que debemos usar, ya que si tenemos que tener presente la molécula que tenemos y a la cual tenemos que llegar. Para eso debemos elegir adecuadamente el reactivo y también de acuerdo al costo. Actualmente el químico orgánico tiene una gran variedad de reactivos y agentes oxidantes porque se han desarrollado agentes oxidantes más selectivos, es decir, que son sustancias que van a reaccionar con un grupo funcional en una molécula muy compleja y van a no van a afectar a otros grupos funcionales. Ok, entre los agentes oxidantes que voy a describir en este video, son muy importantes, son muy selectivos. Tenemos como primero el dióxido de manganeso activo, el cual es muy selectivo porque él solo oxidará a los alcoholes bencílicos y a los alcoholes alílicos. Es decir, aquellos alcoholes que no respeten estas posiciones pues no van a sufrir cambios. Vamos a tener este ejemplo. Vamos a observar cuántos alcoholes tenemos. Tenemos 2 alcoholes. Ok, entonces como ya tenemos 2 alcoholes, vamos a observar, este alcohol ni es un alcohol alílico ni es un alcohol bencílico. Es decir, que en ese caso el alcohol va a quedar igual. Muy bien, este alcohol, vamos a observar, está en un el carbono que lo sostiene es un átomo de carbono vecino a un doble enlace, es decir, que es un alcohol alílico, el cual va a sufrir una oxidación. Es un alcohol secundario, se va a oxidar, como ya sabemos, a una cetona. Ok. Otro agente oxidante que es muy selectivo es, por ejemplo, el ácido periódico, el cual va a reaccionar con aquellas moléculas que contengan 2 o más grupos hidroxilos en carbonos que sean adyacentes, es decir, como glicoles o diones. En este caso, la reacción va a ocurrir porque va a haber un rompimiento en el enlace carbono-carbono, en el cual la molécula se separa y respectivamente el carbono que sostenía al grupo hidroxilo, si contiene un hidrógeno, se va a oxidar hasta un aldehído, como podemos observar acá. Es decir, este otro carbono que sostiene al grupo hidroxilo, posee un hidrógeno, se va a oxidar hasta un aldehído. En el dado caso que el carbono no tenga un hidrógeno, pues se va a oxidar hasta una cetona. Muy bien, el trióxido de cromo en presencia de ácido sulfúrico acuoso y con acetona se les llama reactivo de Jones. El reactivo de Jones es un agente oxidante muy fuerte, es decir, que va a oxidar a los alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos, es decir, hasta su máxima fase de oxidación. En este caso, observamos que tenemos un alcohol primario, es decir, se va a oxidar hasta ácido carboxílico. Los alcoholes secundarios se van a oxidar hasta cetonas. Pero él es muy importante, ya que el reactivo de Jones no va a oxidar a dobles o triples enlaces, es decir, que este doble enlace que observamos aquí va a permanecer idénticamente acá. Es decir, que ya sabemos que es muy importante si queremos respetar a los dobles enlaces o triples enlaces. Otro agente oxidante que es muy importante también es el permanganato de potasio, pero él es un agente oxidante muy fuerte en medio básico, es decir, va a oxidar a los alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos y a los alcoholes secundarios hasta acetona. Pero hay que tener cuidado porque si en la molécula hay presente un doble o un triple enlace, él sí lo va a oxidar. Ok, tenemos este ejemplo. En este ejemplo hay que hacer un ojo aquí, ya que él es un alcohol terciario. Y acordémonos que los alcoholes terciarios no se oxidan porque ellos el carbono que los sostiene carece de un hidrógeno. Por lo tanto, no reacciona y esta reacción no se lleva a cabo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.